Hola, hola, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a una conferencia virtual más de Casa Body Adicciones. Mi nombre es Diego Alucano. Estamos bien contentos el día de hoy por tener nuestra primera charla virtual del año y pues aquí acompañado de mi compañero y amigo Carlos Septién. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Contento y entusiasmado de nuestra primera plática virtual sobre adicciones. Ya habían pasado algunas semanas desde la última plática que tuvimos y pues contento y con mucho ánimo de empezar este año y este nuevo ciclo de conferencias del 2025. Y contento pues de tenerlos aquí nuevamente, aquellos fieles seguidores, ¿no? Y participantes de nuestras conferencias que nos apoyaron todo el año pasado, esperando que tengan un excelente inicio de año, Diego. Sí, fíjate, yo también estoy bien contento de estar acá y muy agradecidos, decíamos ahorita antes de comenzar, bien agradecidos con la gente que nos hace el favor de acompañarnos, de seguir conectándose, de seguir compartiéndonos sus inquietudes, sus preguntas, su interés por el tema de las adicciones. Y el día de hoy vamos a continuar con este formato que para quien no lo conoce es un formato alternativo al formato de conferencia informativa, ¿no? Y es más bien como una discusión, una charla sobre temas que a nosotros nos interesan en las adicciones y conversarlos, ¿no? Conversarlos entre los miembros del staff de Casa Body. El día de hoy nos toca a Carlos y a mí, pero bueno, normalmente vamos rotando. Normalmente estamos nosotros aquí, pero también se presta para que otros miembros del staff estén. Y el chiste de que nosotros estemos aquí reunidos es justamente poner algunas preguntas sobre la mesa y sobre todo responder sus preguntas, ¿no? Entonces, el formato también tiene el propósito de interactuar con ustedes, que como bien decía Carlos ahorita, pues todo el propósito de esta actividad es eso, hacer conexión con la gente que está interesada en los temas de adicción, familiares de personas con adicción, etcétera. Y pues nada, vamos a dar este comienzo. Nos dicen por aquí que nos escucha. Si alguien pudiera confirmar que nos están escuchando de manera correcta, nos harían un súper favor antes de dar inicio.
Y pues nada, esta es la séptima vez que hacemos este formato de conversación y vamos a abrir ahora con una pregunta pues básica para quienes nos dedicamos a esto, que es cuáles son las condiciones o cuáles son los requisitos para un proceso de recuperación, ¿no? Entonces discutíamos un poquito sobre ello. No sé, Carlos, si quieras retomar un poco la pregunta y pensar en tu experiencia, en tu conocimiento sobre el tema y partir de ahí. No sé qué piensas. Sí, normalmente, bueno, agradecer que me cedas la palabra. Normalmente discutimos y les comparto algo de lo que hacemos nosotros en equipo y mucho del tiempo que pasamos tanto dentro de nuestra institución acá en Casa Body, en San Miguel de Allende, como fuera de la institución y fuera del horario laboral, nosotros discutimos mucho, pues, los diferentes casos que estamos atendiendo y normalmente, pues, son temas relacionados a las adicciones, a la recuperación de las mismas. Desmenuzamos algunos de los procesos, ¿no? Cuando tenemos viajes en carretera, que vamos hablando de los diferentes pacientes, diferentes estrategias, diferentes formas, revisando todo el contexto y los antecedentes. Y normalmente lo que hacemos, pues, y lo que hemos venido haciendo en diferentes conferencias es revisar por qué los adictos no se recuperan, ¿verdad? Cuáles son los obstáculos, de qué manera influyen los diferentes factores, ¿no? En el proceso de rehabilitación de las personas, al menos las que están con nosotros y las que no están tan bien, ¿no? De manera muy general. Y pues nos apasiona mucho el tema y seguimos investigando y buscando y estamos completamente, y me atrevo a hablar por ti, ¿no? Entregado totalmente las 24 horas, ¿no? Creo, a excepción de cuando duermes, al tema de la recuperación y de la rehabilitación. Y hoy queremos hablar, pues, de cuáles son como los requisitos, ¿no? Los fundamentos para lograr una, pues, de alguna forma, una recuperación o un tratamiento con éxito, ¿no? Y justo ahorita platicábamos de algunos de los principios o de los fundamentos y mencionábamos que a veces es muy sencillo nombrarlos, ¿no? O sea, al igual que cuando ingresan los pacientes y tienen este primer contacto con los 12 pasos, ¿no? O aquellos que asisten a un grupo y tienen este contacto y dicen, pues qué sencillo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, pues me los aviento en un día y ya me recupero, ¿no? O sea, leerlos y verbalizarlos o mencionarlos, pues es algo muy distinto a ejecutarlos o aplicarlos o a vivir con base en ellos, ¿no? Entonces, hablábamos del primero, ¿no? Que es cuando la persona reconoce que tiene un problema, ¿no? Y en los diferentes, me atrevo a decir a nosotros que nos corresponde el trabajo clínico, en diferentes tipos de ingresos que tenemos al tratamiento, este reconocimiento no siempre se da de la misma forma, ¿no? Y lo platico así porque hay personas que ingresan a tratamiento obligadas por su familia, ¿no? A través de una serie de límites, a través de una serie de condiciones, ¿no? Para que la persona tome un tratamiento y la persona por su propio pie ingresa al tratamiento. Sin embargo, pues hay una negación evidente de que existe un problema, ¿no? A veces simplemente no entienden, pero dicen, bueno, pues ya para que dejen de molestarme o pues porque me conviene. E incluso he tenido pacientes que dicen, bueno, es que a mí me prometieron que si curso este tratamiento, al terminar, pues me van a comprar un coche o me van a poner tal negocio. O en el caso de la ludopatía, muchos de los pacientes dicen, bueno, a mí me dijeron que iban a pagar mis deudas, ¿no? Entonces, no hay un reconocimiento de que existe una problemática y mucho menos hay un entendimiento o conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, este es un tipo de ingreso o de paciente o de persona que padece esta enfermedad, pues que inicia el proceso, pues, no quiero decir en desventaja, pero sí con algunos metros de rezago, por así decirlo, a diferencia o en comparación de la persona que ingresa con un
pues claro conocimiento y reconocimiento de que existe un problema y de que necesita hacer cambios en su vida, ¿no? O que existe una enfermedad y que requiere de algún tratamiento. Y ahorita que lo menciono, digo, parece ser que hay algunos metros de ventaja en uno sobre el otro, pero realmente, o sea, no hay nada escrito. Pues he visto estos pacientes que llegan condicionados o a través de los límites y aquellos que llegan con mucha culpa, en llanto, ¿no? Aparentemente dispuestos a recuperarse y hacer todo lo que sea necesario, y sin embargo no es así, ¿verdad? Aquella persona que llega en contra de su voluntad, por así decirlo, pues desarrolla un mejor tratamiento o tiene mayor avance, ¿no? Realmente no hay nada que esté escrito y va a depender mucho de muchos factores. Por eso, incansablemente hemos dicho y hemos aprendido que pues, es una enfermedad sumamente compleja y el tratamiento de la misma pues es igual de complejo, ¿verdad? O sea, no hay una sola línea por la que vayan a cursar todos. Entonces, reconocer que hay un problema, Diego, pues es creo que el principal o uno de los principales fundamentos para poder iniciar un tratamiento con éxito, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el caso de esta negación que mencionaba ahorita, ¿no? O de esta tendencia, como lo platicábamos el otro día, como unas de las características de la enfermedad o defensas de la enfermedad, ¿no? Esta tendencia a minimizar, a negar, a evadir, a evitar a toda costa la responsabilidad, pues es un trabajo terapéutico que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Que es esto lo que está sucediendo, esto son las complicaciones que están existiendo y bueno, pues o nuestro trabajo es que el paciente reconozca a través de una serie de estrategias el daño o el impacto que tiene su enfermedad en él mismo y en los demás, ¿no? Entonces, cuando llegan de forma involuntaria a través de una intervención o límites, pues hay que recurrir a cualquier estrategia para poder lograr que la persona reconozca que hay un problema. Y se me ocurre, no sé, a veces lo hacemos a través de las mismas cartas de los familiares, ¿no? Cuando no, yo no entiendo por qué estoy aquí, yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo no sé para qué me trajeron aquí, yo no tengo un problema, la que tiene un problema es mi mamá, el que tiene un problema es mi papá, el que debería estar aquí es mi papá, la que debería estar aquí mi mamá, y entendemos toda esta resistencia que existe al principio y mucho menos el reconocimiento. Entonces, híjole, pues principalmente hay que establecer, ¿no? Esta alianza con nosotros como equipo, como staff, con el paciente, para que nos permita de alguna forma, a pesar de toda esta resistencia, pues irlo acompañando y trabajando con él. Entonces, son muchísimas las estrategias que podemos emplear. Entonces, al decir, oye, pues reconocer parece que es algo muy sencillo, pero pues, realmente es algo muy complejo, ¿no? Porque aquellos que reconocen, Diego, pues tienden a esta minimización, ¿no? O sea, si tengo un problema, o tal vez reconozco que existe un problema con el consumo, con las apuestas, con la comida, ¿no? Con mi conducta, con la forma en la que vivo, pero es bien complicado que reconozcan otros aspectos de su vida, ¿no? Otros defectos, otras situaciones. Y hay esta tendencia a minimizar, a negar, a evadir, a ocultar, ¿no? Mi único problema es por ejemplo, con el alcohol, ¿no? O con el juego, pues. Pero yo no tengo problemas de relaciones de pareja, no tengo resentimientos, no tengo, mi familia es perfecta, ¿verdad? No tengo coraje con nadie, pero llevo consumiendo 10 años, he tenido psicosis en diferentes periodos de mi adicción activa, pero mi vida es perfecta, mi único problema es que consumo, ¿no? Entonces, se reconoce que existe el problema, pero pues no es así de sencillo, ¿no? Sabemos que para recuperarnos es mucho más que reconocer, ¿no? Como primer fundamento, y disculpa que me haya extendido. Fíjate que a mí me parece bien importante, bien importante el tema de los ingresos involuntarios, porque justamente es esto que mencionas, es el problema de la familia, ¿no? Es el tema que mi hijo está fuera de control, ya me robó dinero, ya me robó el carro y que alguien lo detenga, ¿no? Que alguien en un terreno ahí más carcelario
policial, ¿no? Donde nosotros supuestamente haremos una labor, no sé de qué, para sacarle el demonio al muchacho, ¿no? Entonces, Sí, creo que este reconocimiento tiene que empezar, en mi opinión, por hablar en primera persona, ¿no? Como claro, admitir que yo tengo un problema y que esas consecuencias son para mí, ¿no? Y que creo que una de las primeras cosas que una persona hace en nuestra institución es justamente hacer un listado de esas consecuencias para mí. Y muchas claro, veces esas consecuencias se confunden con las consecuencias de mis seres queridos, ¿no? Porque no alcanzo a ver que es un problema mío. A mí, obviamente, quien se conectó por el título o el subtítulo de la conferencia de las herencias familiares, yo platicaba con Carlos lo importante que era establecer cuáles son estas premisas de la recuperación, como para entender qué lugar tiene las herencias familiares en lo difícil que es que una persona admita un problema. Y en general todas estas premisas. Entonces pienso en este principio de reconocimiento del problema y que creo que ahí está la familia ya bien puesta. Es decir, es bien difícil que yo reconozca un problema que alguien más me está diciendo que tengo, ¿no? Que yo no estoy viviendo como propio, pues, ¿no? Y ahí es donde creo que está bien metida la familia. El programa de los 12 pasos, Carlos, dice de forma muy categórica y sencilla, para cambiar en términos de adicciones, nada más hay que cambiarlo todo, ¿no? Y que creo que esta oración también es bien importante, pues no solamente se trata de detener el consumo, creo que es un primer paso, ¿no? Este reconocimiento de que este consumo me está dando consecuencias personales y que tendré que hacer cambios que no se limitan a dejar de consumir, ¿no? Entonces, ¿tú cómo has interpretado esta expresión de los grupos, Carlos, el de cambiarlo todo, ¿no? ¿Qué ha representado? Hablábamos de algunas ideas como la derrota, la disposición, la paciencia. En tu experiencia, ¿qué ha significado eso? claro. Como complemento a esta frase que mencionas de simplemente hay que cambiarlo todo, hay otra frase que menciona que la enfermedad de la adicción pues no se reduce a únicamente consumir. Por lo tanto, la recuperación pues no significa solamente dejar de consumir, no va mucho más allá que parar el consumo, detener la conducta con fuerza de voluntad, ¿no? Que es muy diferente que la buena voluntad, que es la que se exige, ¿no? Entonces, en alguna ocasión estuvimos revisando, porque creo que quienes trabajamos, ¿no? En el campo de las adicciones o de la rehabilitación, los colegas que hacen favor de estar en contacto y con aquellos que se han cruzado en el camino, pues entendemos lo complejo que es, ¿no? Siempre lo comparto, pues, ¿no? Lo desgastante que es, lo cansado que es trabajar con esta enfermedad y a su vez lo gratificante, ¿no? Cuando hay un tratamiento de éxito, cuando las personas logran periodos de abstinencia, se recuperan, se involucran en actividades comunitarias, se restablecen como familia, logran éxitos laborales, académicos, pero principalmente personales, pues para nosotros es extremadamente gratificante, ¿no? Y nos da muchísimo gusto seguir en contacto y ver, pues, que la recuperación es posible, porque somos firmes creyentes de eso. Entonces, a través de todo este camino que hemos llevado en este trabajo, pues sí hemos revisado, ¿no? O cuestionado qué pasa, lo mencionábamos en las conferencias pasadas, ¿no? ¿Qué pasa con estos pacientes complejos, ¿no? Que ya tienen muchos tratamientos y que ya tienen unos antecedentes importantes y que han estado entrando y saliendo de los internamientos. Y en alguna ocasión, en un debate con unos colegas, hablábamos de esta frase que dice que la recuperación no es para el que la necesita, ¿no? Porque muchos la podemos necesitar, sino la recuperación es para el que la quiere, ¿no? Y entonces, reforzando un poco todo esto que mencioné anteriormente sobre el reconocimiento de la enfermedad, yo agregaba que difícilmente era la recuperación para el que la quiere, ¿no? Sino es verdaderamente para aquel que está dispuesto,
porque muchos la podemos necesitar, otros tantos seguramente la podemos querer, pero para recuperarnos no basta solamente con querer recuperarse, sino verdaderamente lo que es necesario. Una vez que se reconoce, Diego, esta enfermedad, pues hay que estar dispuesto a hacer justo lo que mencionabas, ¿no? Una serie de cambios que involucran casi todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? De la vida del paciente. Y lo que encontramos es que, ok, logramos que haya un reconocimiento, una identificación del daño, de las consecuencias, del impacto de su enfermedad en él mismo, en otros. Pero ya cuando pasamos a la etapa de, bueno, este es el plan de acción, esto es lo que se tiene que hacer, hay una serie de recomendaciones, hay una serie de sugerencias, y olvídate de un plan de llevarlo a futuro, ¿no? Lo mencionábamos ahorita, ¿no? No hay que tener una pareja durante algún tiempo y enfocarse en su tratamiento, sino simplemente lo que se tiene que hacer en el plano individual, pues, los gajos de esa cebolla que se tienen que ir quitando, desmenuzando para poder revisar una historia honesta, digo, ¿no? Profunda y honesta de la persona, y creo que ahí encontramos otro tanto de resistencia y de una tendencia al escapismo, a la mentira. Una vez más, esta enfermedad se defiende con estas defensas que mencionaba de minimizar, de evadir, de culpar a otros, de conmiserar. Y se vuelve mucho más complejo, ¿no? O sea, creo que el asunto de hay que asistir a un grupo de autoayuda, hay que asistir a terapia psicológica, iniciar un proceso psicoterapéutico, hay que apoyarse de la psiquiatría, hay que buscar un desarrollo espiritual, hay que tener una cruz de la sobriedad bien equilibrada y estar constantemente asistiendo a un reforzamiento y estar siempre en el alineación y balanceo, ¿no? Más allá de todo lo que se tiene que hacer hacia afuera, es esta resistencia de todo lo que se tiene que hacer hacia adentro, ¿no? Y verdaderamente, pues creo que a ti que te toca acompañar de manera individual a los pacientes, pues te das cuenta lo complicado, lo lento, ¿verdad? Lo evasivo, lo difícil que es que permitan, ¿no? De alguna forma mostrar el verdadero dolor del que han buscado de manera inconsciente huir, ¿no? Consciente y consciente, consciente e inconsciente, huir, ¿no? Ese núcleo lleno de dolor que no quieren tocar, del que no quieren hablar y pues desde ahí ya empieza a ser indispensable, ¿no? Esta disposición a hacer un contacto con ellos mismos, a abrir su historia, a confiar, ¿no? A soltar completamente el control y a mostrarse vulnerables, ¿no? Que lo que vemos que es un tema complicado, ¿no? Que un paciente se muestre vulnerable es todo un tema, ¿no? Que requiere de estrategias y de trabajo y de alianza. Hay unos que lo hacen menos complejo que otros, pero al final, pues no deja de ser un trabajo profundo y complicado, ¿no? Sí. Y que creo que ahí es donde a mí me interesa mucho meter el tema de lo familiar, no tanto como un tema ahí de culpar a las familias, sino como entender qué es lo que está sucediendo, que esta disposición no ocurre, ¿no? ¿Qué está sucediendo con la persona o qué ha sucedido con la persona que esto es tan difícil, es tan extraordinariamente difícil? Es decir, que una persona se le plantee como meta cambiarlo todo es bien complicado, ¿no? Y en la experiencia es una cosa dolorosísima para la persona, incluso aquellos que admiten que tienen un problema, ¿no? Decir, todos los duelos que va a representar soltar cierto estilo de vida, ¿no? Decían algunos médicos que la enfermedad de la adicción es una de las enfermedades que no se comporta como enfermedad aparentemente. Es decir, la gente se la pasa re bien consumiendo, ¿no? Sí. Es una cosa divertidísima, ¿no? Entonces, ¿cómo eso va a ser
una enfermedad. Y justamente hablaban de esto que mencionas, ¿no? Este dolor que pretende ser anestesiado de alguna forma y que es algo que no soluciona el problema, solamente lo invisibiliza, lo inflama y nos estalla en la cara a todos, ¿no? Entonces, para mí era bien importante compartir con las personas que nos acompañan hoy, estas posturas que nos ayudan a comprender por qué una persona no hace estos cambios, ¿no? Y que, como bien lo mencionabas, no era un tema estrictamente de voluntad, porque hay gente que quiere hacerlo y sin embargo no puede, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena reconocer o retomar que todos como seres humanos tenemos necesidades básicas, ¿no? Y esas necesidades como el afecto seguro, la autonomía, que justamente es lo que buscamos en recuperación, la libertad de expresión de necesidades y emociones, la espontaneidad, que es lo contrario a la neurosis, dicen los que saben, los límites, etcétera, etcétera, son cosas que se van truncando, ¿no? Y esto, hay varias posturas teóricas que nos ayudan a entender esto, ¿no? Como estas experiencias vitales tempranas que hacen que no nos encontremos con la satisfacción de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho ponerle luz a este tema en términos de qué es lo que está pasando con el individuo que le genera esta estrategia de supervivencia o de escapismo que mencionabas, ¿no? Entonces, la postura de la teoría de la terapia de esquemas, no me voy a poner a dar la clase, solo quiero mencionar algo importante, que es que dentro de estas experiencias vitales tempranas hay una frustración tóxica de las necesidades. Es decir, todas las necesidades que nosotros tenemos son frustradas de golpe por algo o por alguien, ¿no? Y eso deja una marca. Y por eso a mí me gustó mucho poner el nombre de herencias familiares, porque estas herencias no son voluntarias o conscientes necesariamente. Si tenemos padres o madres de familia en la audiencia, sabemos que tenemos el mejor interés de estar con nuestros hijos y cuidarles y quererles, etcétera, etcétera, pero no siempre le atinamos, ¿no? Entonces, eso tiene unas implicaciones o unas marcas psíquicas en las personas con las que trabajamos aquí en la casa, ¿no? Y aparte de esta frustración está el trauma y esto de demasiado poco de algo bueno o demasiado del algo bueno, lo que hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? O no nos dieron o nos dieron de más, ¿no? Y bueno, algo que a mí me gustaría mucho poner el énfasis es en algo que se llama interiorización selectiva, que es básicamente heredar los miedos y los pánicos de mi familia, ¿no? Creo que ahí es un tema bien importante por el cual las personas batallan mucho, ¿no? Nosotros les estamos planteando un estilo de vida, un cambio radical de experiencia que contradice directamente lo que estas personas han venido viviendo todas sus vidas. Justo, y no necesariamente a través del consumo, antes de consumir, antes de probar la primera dosis, ya está esta interiorización, el introyecto, como le llaman algunos, de algunas ideas, ¿no? De ser el mejor o eres el peor o qué sé yo, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho compartir con nuestra audiencia qué es lo que nos hemos encontrado. Y hay un caso de un paciente que hablaba mucho de su papá y hablaba de su papá como esta cosa, como una deidad, ¿no? Como el máximo héroe posible, sin errores, sin fallo, ¿no? Y todo este reflejo hacia su persona era una cosa dolorosísima que esta persona no se daba cuenta que estaba ocurriendo. Pongo un ejemplo. El papá era alto, ¿no? Tenía manos grandes, ¿no? Y esta persona no era tan alta, no tenía las manos tan grandes. Y era una cosa que cuando uno lo entrevistaba, decía, es que no, él no es parte de mi problema, ni mi lealtad hacia él es el problema. Mi problema está acá y no lo entiendo. No sé cómo las benzodiazepinas combinadas con el alcohol y el cristal son un problema, pero si lo tengo, no tiene nada que ver con mi papá, ¿no? Entonces, fue un trabajo bien frustrante, bien cansado, donde esta persona no lograba conectar los puntos. Y una fotografía, Carlos, que para mí fue una cosa delirante, ¿no? Cómo este paciente emula la apariencia de su papá a través del bigote, ¿no? Entonces era una cosa que era increíble de ver para mí y que para mí obviamente era un ejemplo de esto que estoy mencionando, que es esta interiorización de lo que se supone que tiene que ser, en este caso los hombres, ¿no? Pero en general nuestros padres, nuestras familias nos dan un machote, ¿no? Un manual de cómo existir, de cómo ser en la vida,
y que gran parte de hacer estos cambios o estas resistencias, en mi punto de vista, en la experiencia, tiene que ver con una lealtad al sistema familiar, tiene que ver con un respeto a ciertos principios que se establecieron muy temprano en la vida y que de alguna manera se están trastocando con el proceso de recuperación. Este ejemplo es uno de muchos, ¿no? El tema de un paciente que sale en diciembre, ¿no? Y que en la cena de Navidad su papá consume alcohol y lo mismo, pues, ¿no? O sea, tenemos nosotros esta versión de la vida donde la vida en sobriedad, la honestidad, la espiritualidad es una forma de atender el problema y tenemos por otra parte este otro relato de, ay, qué ridículo, tómate una, o sea, el problema lo tienes tú, no lo tengo yo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos ejemplos, pues, hay muchísimos, ¿no? Y estoy seguro que tú conocerás otros, pero para mí es importante hablar de la herencia familiar en estos términos. Es decir, esta serie de creencias que ya sea que el sistema familiar tiene sobre las adicciones, sobre las drogas, sobre la salud mental, que los hijos e hijas heredan, ¿no? Y se los traen y los defienden a muerte, ¿no? Entonces, este tema, por ejemplo, este otro paciente que lo tenemos como el caso paradigmático del caso complejo, esta persona que no confía, esta persona que fundamentalmente no está cableada para confiar, y es esto, o sea, ¿dónde aprendió eso? ¿De dónde sacó esta idea de que no podía confiar? ¿No? Entonces, de nuevo, no se trata de un ataque calculado a las familias, sino reconocer, ¿no? Que todo esto, el problema, la solución, la resistencia a la solución, tiene un origen sistémico, tiene un origen en los primeros años de vida. Y quien habla de estos esquemas dice, se pueden construir esquemas en todas partes, ¿no? Pero en los primeros años es donde más sucede. Entonces, para mí era importante traer esto a la mesa, Carlos. No sé si te hace sentido esto que comparto, pero para mí es claro como el agua cada vez que lo veo. Claro, completamente. Justo platicábamos hace un par de días revisando un caso y recargándonos un poco en todo esto que mencionas, buscando creemos que creo que la solución está muy clara, ¿no? Que es un tema y que incansablemente también lo hemos compartido de la importancia de que la familia viva su propio proceso de recuperación, ¿no? Entonces, entendemos a la enfermedad familiar, a la codependencia y a la adicción como pues dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, este reconocimiento por parte del adicto, del paciente, de la persona que padece esta enfermedad, pues es el mismo reconocimiento que es necesario en la familia, ¿no? Este aceptar y reconocer internamente que hay un problema y que forman parte de este problema, si bien no son responsables de él, pero sí pues forman parte y son responsables de su recuperación. Es regresar a lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? La importancia de que la familia revise su propia historia y el sistema, como mencionas, el funcionamiento de este sistema, como bien mencionas, ¿no? Entonces, creo que la parte que hemos visto muy complicada y por la que yo me he inclinado mucho, ¿verdad? A generar de alguna forma pues no de manera directa, pero siempre que se habla de la familia hay algo de controversia por la misma resistencia, ¿no? Por la misma tendencia a evadir o a negar. Pero es igual de complejo que ellos se involucren y se comprometan con un proceso para ellos mismos, ¿no? O sea, la importancia de que ellos, ahorita describía lo complejo que es poder que una persona abra su propia historia y haga contacto con ese dolor y revise y conecte los cables, como mencionas, que haga consciente, ¿no? Todas estas situaciones que son necesarias trabajar, trascender, reconciliar, etcétera, etcétera. Y bueno, la familia creo que tiene pues exactamente el mismo conflicto, ¿no? Y que son historias que tal vez ni siquiera tienen relación con la persona que está interna, ¿no? Sino son personas que tienen relación pues seguramente con este otro sistema de donde ellos vienen y de donde ellos heredaron, ¿no? Todas estas formas y estilos y pensamientos y que eso es bien importante. Por eso algunos autores hablan de que la enfermedad de la adicción, Diego, es un regalo, ¿no? Es un tesoro, ¿no? Es una oportunidad para toda la familia si hay un compromiso, el poder cada quien revisar y resolver sus propios
temas, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con la familia, le digo, bueno, pues lo importante de que tú asistas a un grupo, asistas a terapia, empieces a trabajar en tu propio proceso y al final, ¿verdad? Si el paciente logra con éxito su tratamiento o no, por supuesto, pues que no sería lo deseado, ¿no? Creo que va a ser lo de menos, pues creo que el éxito que vas a tener tú en tu propio tratamiento va a ser lo importante. Pero bueno, son características de esta misma enfermedad familiar que no le permite ver y que al final, pues, el estar concentrado, ¿no? Distraído o atento de lo que sucede fuera de él, con su familiar que padece esta enfermedad, pues es lo que lo aleja al familiar de resolver sus propios conflictos, ¿no? Entonces, pues con esta complicación que hemos tenido para que los familiares se comprometan, bueno, lo veíamos, ¿no? Y bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer por este paciente? Si hablábamos de que como uno de los fundamentos, pues era estar dispuesto a cambiarlo todo, ¿no? ¿Y qué es todo? O sea, tengo que verdaderamente, si mi familia no tiene un compromiso, si mi familia no hace cambios, ¿no? Entendiendo que él es la persona que padece esta enfermedad y que él necesita hacerse responsable y consciente de su enfermedad y lograr hacer los cambios, ¿qué sigue? Pues, ¿no? O sea, cambiarse el apellido, ¿no? Divorciarse, separarse, irse a vivir a otro planeta. Y yo lo he compartido, ¿no? A pesar de que yo tengo algún tiempo ya dedicado, ¿no? De lleno al tema de las adicciones y de la enfermedad y de la recuperación, perdón. Yo he compartido en mis pláticas que cuando yo tengo la oportunidad, ahora que vivimos en San Miguel de Allende y toda mi familia está en Baja California, cuando yo voy a pesar de mis 42 años, voy y tengo contacto con mi mamá, hay un retroceso, está claro, lo puedo ver, ¿no? Y es como una fuerza mayor a mí, que siempre lo comparto en las conferencias, pues, ¿no? Que es, estoy comiendo con mi mamá y me dice, deja el plato ahí, yo lo lavo. Y entonces soy impotente, Diego, me declaro impotente ante esas palabras mágicas, ¿verdad? Que me instalan en mi zona de confort, pues, ¿no? Zona de confort que me hace tanto daño, pues, ¿no? A mí y a cualquier persona, ¿no? Evita el desarrollo natural, el crecimiento, ¿no? Entonces, y yo de lo que estoy seguro, hay muchas cosas de las que no estoy seguro en esta vida, pero de la que sí estoy seguro es del amor que me tiene mi madre, ¿no? Y que esa frase es con toda la intención de que yo esté bien, ¿no? De manera inconsciente, pues viene con una serie con una curva, ¿verdad? De golpe, de gancho al hígado, que no es lo mejor para mí. Y a pesar de que yo he leído, estudiado y me he dedicado de lleno a esto, me quedo como estatua, pues, ¿no? O sea, me dejo querer, ¿no? Dicen por ahí, me dejo querer, o sea, estoy incapacitado. Y lo reconozco y digo, es complicado, pues, ¿no? Con tantos años dedicado a esto, entonces aquellas personas que están iniciando algunos procesos, pues la fuerza del sistema es mucho mayor a las herramientas o a los recursos que pueda desarrollar alguna persona. Lo sabemos, pues, ¿no? Decía un compañero, el mejor terapeuta se integra al sistema familiar y retrocede, o sea, retrocede porque la fuerza es mayor. Entonces, parte de esta charla que teníamos era, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Le decimos, o sea, si tiene un futuro asegurado, si hay una empresa, o bienes, ¿no? O una herencia económica, ¿verdad? Que está en espera, hay una serie de promesas, hay todas estas lealtades, ¿no? Todo este sentido de pertenencia, toda esta identificación con esa familia que verdaderamente, pues, no hace algunos cambios, y que le funciona, pues ellos al final tienen su propia vida, que es lo que hacemos con los pacientes, pues, ¿no? Entonces, porque al final, pues si no hacen un cambio radical, como mencionabas, o sea, total y pleno, pues la probabilidad de éxito disminuye, Diego, ¿no? Y precisamente yo ayer platicaba con uno de los pacientes que está en esta situación y le decía, que
o sea, hablando de la disposición, pues, ¿no? ¿Qué tan dispuesto estás, no? Si tu disposición es total y plena, podemos en este momento hablar con tu papá, ¿verdad? Y decirle que te deje, que de aquí en adelante vas tú solo, ¿no? De aquí en adelante tú te vas a hacer responsable, que tú y yo vamos a tener un trato aquí en el tratamiento, perdón, vamos a continuar y que él que continúe haciendo lo que él necesita hacer aparte y entonces renunciar a toda esa zona de confort. Creo que es algo para lo que me atrevo a decir está incapacitado, pues, o sea, sí quiero, sí reconozco, sí sé, pero estar dispuesto a renunciar a una vida de comodidades, ¿no? A pesar de que sé que no es lo que me conviene, es un paso, digo, que no todas las personas logran dar, ¿no? Y eso creo que es otra de las causas por las cuales, sin señalar a la familia, enfocándonos únicamente en el paciente, pues creo que es de los pasos más complejos, ¿no? De los cambios que tengo que hacer. Por otro lado, ahorita que mencionabas este caso complicado de la identificación y de la figura paterna, es curioso porque, digo, en algunos pacientes, me atrevo a decir, y en este que mencionabas sobre todo, pues además hay una idealización importante, ¿no? De esta figura que gracias a información que tenemos por personas conocidas, por otros familiares, ¿no? Sobre su propia historia, ¿no? Y la que buscamos de alguna forma corroborar, pues nos damos cuenta que también hay una distorsión importante, ¿no? En cuanto al sistema, cómo funciona y a través de esta idealización, y sobre todo cuando las personas ya no están, ¿verdad? Que es algo muy común que cuando la persona fallece, papá, mamá, abuelos, tendemos a esta memoria selectiva de únicamente recordar las partes bonitas, ¿no? Y entonces es mucho más complicado poder reconocer el dolor que existe cuando idealizo alguna figura importante o influyente en mi vida y entonces escondo, ¿no? Bajo la cama todos aquellos eventos dolorosos, traumáticos por los que viví. Entonces, haciendo un recuento de todo lo que hemos venido platicando, pues más o menos, y digo, creo que esto es apenas el ingreso, ¿no? De un paciente, podemos darnos cuenta de lo complicadísimo que son los tratamientos, ¿no? Entonces, sí seguimos revisando de qué manera cuando la familia no quiere hacer este compromiso o reconocer y asumir esta responsabilidad de la importancia de su proceso, pues verdaderamente nos quedamos muchas veces desarmados, ¿verdad? Tristemente desarmados. Y lo vemos, y bueno, otro caso justo de un paciente, como mencionas, que egresó en diciembre y bueno, cuando yo identifico que la familia le hace falta mucho por trabajar, pero bueno, por alguna u otra cosa hay que concluir el tratamiento, y me doy cuenta que tan rápido pueden volver a la misma dinámica y una vez que esto sucede, que existe una vez más este contacto con las sustancias, lo complicadísimo que es para la familia elegir, accionar, ¿verdad? Tomar decisiones adecuadas, ¿no? Cuando verdaderamente están desarmados. Y entonces decimos, pues, ¿cuánto tiempo tiene que estar la persona separada de este sistema mientras el sistema no hace la parte que les toca, pues, ¿no? Y entonces muchas de esas veces, pues, nos terminan responsabilizando, ¿no? De alguna forma, pues, buscando, ¿no? Culpar a otras personas para no asumir la responsabilidad de ellos. Y es muy curioso porque estas mismas familias que evitan la responsabilidad, te digo, y lo he platicado contigo, incluso algo muy común es que una vez que el paciente concluye el tratamiento, como sea que lo haya concluido, de todas las formas que existen, ¿no? Favorable, desfavorable, de las formas en las que tú conoces que existe concluir un tratamiento, la familia en ese momento inmediatamente concluye su tratamiento, pues. O sea, el tema de la recuperación ya se acabó, ¿no? Entonces, pues eso continúa o complica aún más y
pues las probabilidades de éxito, ¿no? De que funcione y de que las cosas estén bien. Y bueno, hay una tendencia pues a culpar muchas veces verdaderamente es a las instituciones, ¿no? Y yo lo veo porque cuando acuden a mí por asesoría o por información o por orientación, ¿no? Sobre diferentes instituciones, pasa que muchos de estos familiares que ya han tomado tratamientos en diferentes instituciones tienden a hablar mal de estas instituciones, ¿no? A decir, no, es que allá no sirvió, no es que allá no me hicieron esto, no es que allá no me dieron el otro, no es que allá no pasó, ya van 3 veces que lo meto ahí y no sirve de nada, y es evidente pues que de alguna forma pues buscan también ellos escapar de su propia realidad, ¿no? Sí, totalmente. Y uno de los temas que yo veía justo ayer o antier en un caso era justo este tema de las lealtades familiares. Y lo mencionabas al principio, ¿no? Mi familia es perfecta. Esa creo que es una ficción muy común, ¿no? Donde todo bien, todo super padre, no hubo broncas. Y si hubo alguna bronca, la tengo yo, ¿no? Entonces, así como en plan, niños héroes, ¿no? Así de me aviento con la bandera de la familia y ustedes quédense ahí arriba y todo bien, ¿no? Entonces, creo que esto, lo que yo he visto es que, y para empezar a responder un poco la pregunta de cómo le hacemos, es empezar a resignificar estas palabras, ¿no? ¿Qué está significando para mí la lealtad? ¿Qué está significando para mí el amor? ¿No? ¿De qué manera yo estoy estableciendo esto como amor, ¿no? Y muchas veces el abuso, la negligencia, el descuido pasa como amor. Muchas veces la sobreprotección, ¿no? La ausencia de límites firmes pasa como amor, ¿no? Esto del regalo prometido, pues, ¿no? Que ahí que el muchacho o la muchacha estrene, es lo más importante, que esté cómodo, ¿no? Una de las frases que yo te compartía de este paciente que mencionabas es, mi papá me dijo que si no me sentía cómodo, le dijera y todo se arreglaba, ¿no? Refiriéndose al tratamiento, ¿no? Entonces yo intentaba compartirle, bueno, no sé si esperas comodidad de la vida en general, pues, o tener una vida libre de incomodidades, que de repente parece que esa es la meta para muchos de nosotros y obviamente en el tema del consumo de sustancias, pues está más que claro con la satisfacción, la gratificación, el placer del consumo, ¿no? Entonces, yo sí creo mucho que vale la pena empezar a intentar responder estas preguntas desde otros sitios, ¿no? Decías, me cambio el apellido, ¿no? Me renuncio a la herencia, o ¿qué tendría yo que hacer, pues, para que este proceso se dé? Y yo creo que se trata mucho de recolocarnos en otro espacio, ¿no? De no necesariamente renunciar a una vida familiar, pero sí renunciar a una dinámica familiar que se ha venido estableciendo de cierta forma, ¿no? Y eso cuesta muchísimo, que a final de cuentas lo mismo pasa con las sustancias, es un cambio de relación con la sustancia, ¿no? La sustancia parece que va a ser la solución a todos los males, ¿no? Si yo viví algo que no me gustó o que no me acomodó, pues con el consumo se va a solucionar, y no es cierto, ambas son ficciones, ¿no? Y creo que son ficciones bien perversas para las personas que viven con adicción, porque muchas de ellas viven esta parálisis de la que mencionas, ¿no? La confrontación de no solamente el problema, sino de las implicaciones o las dimensiones del problema, el origen del problema, la historia del problema. Y confrontar a alguien ante eso es una cosa durísima, ¿no? Tenemos un paciente ahorita en casa que una de las emociones que más siente donde se refugia es la ira, ¿no? Entonces, en 2 ocasiones, en una tuvo contacto con sus familiares, hubo confrontación, hubo llanto, inmediatamente se fue sobre una de las terapeutas, ¿no? Y fue una queja mínima, pues, ¿no? Me dijo que me iba a imprimir un trabajo y no me lo imprimió. Entonces, en lugar de digerir esta experiencia emocional, se refugió en la ira. Y justamente hoy veíamos cómo se reiteraba ese patrón, ¿no? O sea, como en una sesión grupal habla de que, dicho sea de paso, estaba hablando de cómo le dolía que tenía un primo con adicción también y cómo él sentía culpa por tener un tratamiento y él no, y que no sabía resolver esta contradicción, pues de cómo yo me pongo en tratamiento si él no tiene la oportunidad de tener tratamiento o las ganas de tener tratamiento, ¿no? Todo esto se redujo a el compañero me sacó la lengua y me enfoco en el compañero que me sacó la lengua y estoy iracundo de 48 a 72 horas, ¿no? Entonces, es una cosa
que hay que verla para creerla de repente, ¿no? Este tema de no voy a sentir esto, no me pidas que sienta esto, no me traigas de vuelta este dolor del que vengo corriendo, ¿no? Entonces creo que es bien, por eso creo que era tan importante tomar este tema y discutirlo, ¿no? El tema de la herencia, pues, ¿no? Y que yo usaba la palabra familiar como provocativa, ¿no? Sí, la familia, pero todo aquello que es familiar también, ¿no? El tomar atajos, el no asumir responsabilidad, el que otros lo hagan, ¿no? Todos estos sitios comunes, pues, donde las personas nos acostumbramos a estar y que para hacer este cambio radical que se nos plantea, por lo menos desde el programa de los 12 pasos, es bien difícil, ¿no? Entonces, no creo que sea un motivo de desesperanza o de desgano, pero sí como un motivo para reconocer lo complejo que es hacer estos procesos, ¿no? Y lo frágiles que pueden ser una vez que se ejecutan, ¿no? Esto lo que decías, ¿no? La fuerza imparable de lo que puede ser la historia, ¿no? O el sistema familiar, o las costumbres, o las lealtades, ante una voluntad que, si bien está bien disminuida y bien frágil, intenta, ¿no? Darle por otro sitio y con 2, 3 palabras del familiar se derrumba, ¿no? O sea, es una cosa, como bien decías con tu propia experiencia, casi automática, donde uno es enteramente impotente, ¿no? Entonces, yo sí creo que una de las respuestas posibles a esta gran interrogante es resignificar, ¿no? Mover de sitio, qué es lo que estamos significando como lealtad, ¿no? Aquí en México tenemos una costumbre y una herencia cultural también muy de lo familiar, ¿no? Muy de mi apellido, de dónde vengo, quién soy en todo este sitio, y pienso que vale mucho la pena, no solamente para las personas con adicción, sino en general todos, empezar a repensar cuál es nuestro lugar en el mundo en relación a esta gente, ¿no? Si tenemos un mandato ahí divino para permanecer ahí, o tenemos una posibilidad de crecimiento y expansión desde otros lugares, ¿no? Entonces, no sé tú, Carlos, cómo lo hayas vivido, o cómo has visto la posible respuesta a esta interrogante de ¿me quito el apellido o me cambio el nombre enteramente? ¿Cómo crees que puede ser un proyecto de independencia de estas tendencias? Yo lo que normalmente comento con pacientes que se encuentran en esta situación, entendiendo, ¿no? que no se van a quitar el apellido y que tampoco van a cambiar de familia, ¿no? Que es una realidad que existe, y muchas veces esta incapacidad para aceptar la realidad, pues es lo que los mantiene o nos mantiene ahí, ¿no? Sin hacer este cambio, pues. Entonces, enfocándonos un poco en la persona y no tanto en el sistema. Recuerdo que la última conferencia me parece que dimos, no sé si es la número 6, que hablábamos de algunas características, y yo recuerdo que por ahí no mencioné el tema de la inmadurez, ¿no? De la inmadurez como una de las principales características de la personalidad adictiva. Y justo hace ratito mencionabas de estos eventos frustrantes que truncan el desarrollo de la persona y que lo mantienen o que lo dejan en un estado de una inmadurez emocional importante, ¿no? Que se trunca este desarrollo natural y ahorita que mencionabas de este paciente que está en casa, que se refugia en la ira, ¿no? Que habla de un tema y termina molesto por otro, y conectándolo con esta evidente inmadurez como rasgo principal de la persona con esta enfermedad, pues me recuerda a los niños, ¿no? Estos niños que lloran y no estoy hablando de un bebé, sino un niño de a lo mejor 4 o 5 años que tiene sueño, pero no sabe que tiene sueño, pero está chipil y entonces llora o tiene hambre y lo que tenía al final era sed y no lo que tenía, a lo mejor había que cambiarle el pañal, ¿no? Entonces ni siquiera sabe qué es lo que tiene, pues, ¿no? Está completamente confundido, pero esa es su respuesta a los diferentes disparadores o eventos, ¿no? Así es como él resuelve la vida y esta detención en el desarrollo de la madurez en las personas, pues es justo a través de estos eventos
que mencionabas, ¿no? De la sobreprotección es uno de ellos, ¿no? Hay diferentes eventos donde, claro, que involucra a la familia, cuando hay mucha responsabilidad prematura, o sea, que no le permiten llevar un desarrollo natural, ¿no? Y que se detiene, y esto los convierte en personas, pues, ansiosas, tímidas, inseguras, ¿no? Y llega el contacto con la sustancia y, pues, hay una transformación, hay una aparente seguridad y bueno, pues de ahí se genera esta dependencia, ¿no? Esta es mi muleta con la que le voy a hacer frente a la vida porque pues yo no tengo herramientas o recursos, ¿no? La vida me duele y con esto pues me duele menos y pues con esto le voy a dar y ahí viene tanto las apuestas como la comida, como diferentes comportamientos, ¿no? En este caso me refiero a las sustancias. Entonces, ya cuando llegan con nosotros, pues llegan completamente confundidos, creyendo que el problema de su vida, o sea, ni siquiera saben cuál es el problema de su vida, pues, ¿no? Ya no están consumiendo y sigue habiendo un problema existencial, un vacío importante, ¿no? Surgen o emergen, como lo mencionábamos también, todos estos otros conflictos de la personalidad, el vacío, esta insatisfacción crónica, ¿no? Esta insaciabilidad que no, decía mi mamá, no tienes llenadera, ¿verdad? O sea, pido una cosa, me la dan, la tomo, me aburre, ya no la quiero, quiero otra, ¿no? Este comportamiento muy, muy típico y que es algo que pues sigue complicando de alguna forma pues los mismos procesos, ¿no? Porque buscan ciertos escapes, ¿no? A través de su mismo discurso y que al final pues hay que orientarlos y acompañarlos de una forma adecuada porque están enteramente confundidos, ¿no? O completamente confundidos. Y creo que en cuanto a revisar su historia familiar, pues existe también toda esta confusión, ¿no? Y mencionando esto que decías, ¿no? Pues que mi familia no tiene un problema. Entonces, ¿cuál es el problema, no? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que sucede? Y hay una complicación enorme para revisar su propia historia. Regresando a los fundamentos, ¿no? Y la importancia de la honestidad. Una vez que la persona reconoce, una vez que la persona admite, una vez que la persona está dispuesta, ¿no? Ahora viene otro de los principios fundamentales para una recuperación exitosa, que es que la persona sea verdaderamente honesta, ¿no? Sincera con ella misma y que hable, pues, cuál es la verdad, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que incluso están en crisis y le preguntas, ¿qué es lo que está sucediendo? No sé, no sé, ¿no? Porque hay una resistencia a ser claros y honestos y la mayoría de ellos sabe exactamente qué es lo que tiene, ¿no? Solamente hace falta sacudir un poquito el polvo, pero no hay este atrevimiento y mucho menos esta franqueza de poder compartir verdaderamente qué es lo que está sucediendo por todos estos temores que mencionabas, ¿no? De esta detención, de mostrarse vulnerable, ¿no? De creer que si si confío y me abro, pues me van a hacer daño, ¿no? Porque en algún momento de mi historia así sucedió y pues no tuve los mejores resultados. Entonces se van llenando de capas y esto va complicando aún más los procesos, ¿no? Entonces, cuando yo platico, ¿no? Respondiendo a la pregunta, luego doy mucho contexto, ¿verdad? Cuando yo platico con estos compañeros que digo, bueno, no te vas a quitar el apellido, no vas a renunciar a este sistema, ¿no? Lo vas a aceptar, lo vas a abrazar, pero es importante que estés preparado para hacer un uso adecuado y que te puedas involucrar de una manera adecuada con este sistema, ¿no? Entonces, muchas veces, pues requiere de bastante tiempo, ¿no? De que la persona desarrolle conciencia de su padecimiento y que entienda que el principal objetivo es la recuperación y que honestamente pues la prioridad es su vida, su salud. Entonces yo tal vez trato de comparar, ¿no? O sea, hay una persona que tiene cáncer en fase terminal y tú te acercas con esta persona, no sé, si me ocurre un joven de 38 años, ¿no? Que le detectaron cáncer y que está en una fase muy avanzada y tú le dices a esta persona, oye, pues hay una forma de que te puedas recuperar, podemos detener el avance de tu padecimiento y te puedes recuperar y puedes lograr una vida tranquila, digna, serena, ¿no? Y se trata de que renuncies, ¿no? A esta herencia o que te cambies el apellido y pues yo quiero pensar, ¿verdad? Al menos en mi caso, pues lo haría sin pensarlo, ¿verdad?
pues ¿dónde firmo, no? Esto me va a asegurar una larga vida y va a eliminar a lo mejor mi cáncer, pues vamos a darle. Entonces, cuando nosotros buscamos el desarrollo de esta conciencia, donde no está involucrada la familia, pues más o menos lo que esperamos es que se encuentre en una condición parecida, ¿no? De decir, ¿qué es lo que tengo que hacer para recuperarme? El tiempo que sea, hacer lo que sea, yo estoy dispuesto, yo estoy abierto, yo quiero confiar. Y pues sabemos por las características de la personalidad adictiva y de esta enfermedad, pues que eso requiere de muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Existe, lo veíamos también hace algunas conferencias, ¿no? Que alguien hizo la pregunta de, híjole, no la recuerdo exactamente, pero la de venir a visitar a su familiar, ¿no? Cuando el familiar tiene pues cerca de 40 años y yo le preguntaba, pues, ¿como para qué, verdad? O sea, si ya es un adulto, pues, ¿no? ¿Quién tiene la necesidad, no? ¿El paciente o tú? Y lo que sucede es que cuando están todas estas complicaciones y a pesar de la familia participa de una manera, a través de una visita o a través de un contacto, pues a nosotros lo que nos deja es un retroceso importante, ¿no? Y lo veíamos con una paciente, bueno, yo lo veía en esta semana con una paciente, ¿no? Que estaba en crisis, me decía, no sé qué tengo, parezco monito de videojuego del 98, ¿no? Como cuadrado rebotando en las paredes, me dice, y le digo, bueno, pues es evidente que estás en una crisis después de tener una visita de fin de semana de varios días donde hubo una serie de promesas, una serie de ofertas, te pusieron en la mesa así, ¿cómo le hago para que estés cómoda, contenta? Te lavo el plato, ¿no? Entonces ella como, me lavan el plato, pues si aquí yo lo tengo que lavar y allá me lo lavan, ¿por qué no estoy allá si ya no estoy consumiendo? Y entonces, normalmente me atrevo a decir, no en todos los casos, pero sí en su mayoría, que a nosotros se nos queda una crisis que dura de 3 hasta una semana, ¿no? Para poder estabilizar a muchos pacientes y lo único que hicieron fue pasar un fin de semana agradable, ¿no? Entonces, yo les digo, hay que trabajar hasta que llegue el momento en el que, pues, tú tomes decisiones sanas, ¿no? Ayer lo veíamos, desarrolles el autocuidado, elijas lo que es mejor para ti y cuando logres eso entenderás que lo mejor no es regresar a trabajar con tu papá, ¿verdad? Que lo mejor no es, a pesar de tus 42 años, regresar a vivir con tu mamá. Entonces, si no has reconocido o decidido o elegido no hacer eso, pues no hemos llegado a donde necesitamos llegar para que no sea necesario que te cambies el apellido. Y eso es lo que yo comparto con los pacientes. Totalmente, ¿no? Y de repente, lo mencionaba ahorita, es medio agridulce, ¿no? Es medio agridulce, pero creo que con estos, no sé, poner el centro, lo importante que es esto y hacerle ver a los residentes cómo funcionan estas dinámicas, creo que las cosas pueden cambiar, ¿no? Sin embargo, es una cosa bien difícil de hacer, es una cosa de repente que uno parece que está picando piedra y la resistencia es pues muy grande, ¿no? Pero bueno, yo creo, Carlos, que con esto podemos terminar nuestra participación. No sé si hay alguna pregunta. Hubo muchos Hay comentarios que muchas, estaban reaccionando a cada una de las cosas que decíamos y que yo percibía que de repente sí era medio doloroso ir reconociendo, ¿no? Como las implicaciones de todo esto. Pero bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional que nos quiera compartir. Había un equipo al principio, pero bueno, en general, este tema de mantener a los papás en el pedestal, el dolor de hacerse cargo, etcétera, etcétera, creo que es gran parte de lo que nos comparten las personas conectadas. Si no hay preguntas, pues igual podemos dar por terminada por el día de hoy la sesión. A mí me gustaría mucho seguir compartiendo sobre esta postura de los esquemas. La mencioné nada más, tal vez en una charla en el futuro lo puedo hacer, para seguir platicando y seguir nombrando, ¿no? Pero bueno, pues te agradezco mucho, Carlos, la chamba. Creo No, que hoy muchísimas se puso gracias. bueno el debate porque son cosas que creo que son bien incómodas de admitir incluso para nosotros, ¿no? Qué difícil es hacer esta chamba, qué difícil es que esta persona se enoje cuando realmente está triste, pero bueno, es la labor y la hacemos con todo gusto.
Muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, que estuvieron presentes, que estuvieron comentando. Pues agradecerles, como siempre, desearles lo mejor este año y pues no olviden que cada 14 días vamos a estar ya sea con una conferencia, una sesión informativa o una charla como es esta o en este formato con Diego y conmigo o diferentes participantes del staff. Y lo que nosotros tratamos a través de estas pláticas, pues es transparentar, compartir de una manera muy natural, muy humana, ¿no? Sin tecnicismos, dice por ahí Diego, sino el trabajo que hacemos, cómo lo hacemos, cuál es nuestras formas y compartirlas, ¿no? Y de esta manera tratar de motivarlos e invitarlos a asumir, ¿no? Con compromiso su propio proceso y seguir creciendo todos juntos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Diego, y gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Bonita noche para todos, muchas gracias.